Muchas gracias, buenas noches a todos, es un gusto verlos, gracias a quienes nos hacen la invitación, gracias al entusiasmo de CAE por convocarnos y buenas noches también a mi copanelista y a todos los que están en el evento. Siempre es un gusto estar y me encanta ver que cada vez hay más participación femenina y creo que esa es la idea justamente de este evento. Me da mucha alegría y agradezco la invitación. Creo que la respuesta, la pregunta que me han planteado es muy provocadora porque es cómo medimos la debida diligencia, ¿no? Y cómo lo hacemos además en el caso concreto, en un proceso arbitral. Creo que antes de hablar de cómo lo hacemos, creo que es importante, es importante entender qué es la debida diligencia. Y la debida diligencia tiene muchas aplicaciones en muchos ámbitos del derecho, así que cuando estamos hablando en el marco de la ejecución contractual, estamos hablando de cómo asignamos el costo del incumplimiento. Pero para analizar la debida diligencia y cómo asignamos el costo del incumplimiento, tenemos que recordar que la premisa básica, y a veces siento que la olvidamos, es que los contratos se tienen que cumplir en sus propios términos. El principio del pacta sunt servanda, que es los contratos son ley entre las partes, es la base de nuestro sistema jurídico. Y si bien pueden haber ciertas matizaciones en el derecho público como consecuencia de las facultades exorbitantes que tiene el Estado como parte en una relación contractual, lo cierto es que la regla general y la que debemos tener siempre en mente es que los contratos se cumplen en sus propios términos. La pregunta entonces es, ¿y qué pasa si no se cumple? Si esa es la regla, ¿qué pasa cuando estamos en el escenario del incumplimiento? Y entonces ahí vamos a preguntarnos, ¿cómo es que asignamos el costo del incumplimiento? Es decir, ¿cuánto debe pagar la parte que incumple y cómo se hace el cálculo? ¿Cómo calculo cuánto cuesta el incumplimiento en el caso concreto? Para responder esta pregunta, la doctrina responde a través de un estándar de conducta. Se señala que se debe cumplir se debe medir la actuación del actor o del contratista que no ha cumplido, tomando como referencia una actuación que vamos a considerar diligente. Recordemos que hay muchos estándares en el derecho, ¿no? Uno que yo estoy segura que todos recordamos, este buen padre de familia, que nos muestra un modelo de conducta que es el parámetro de medición para evaluar otras conductas y otras actuaciones en similares condiciones o circunstancias. Entonces, eh, vamos a encontrar que cómo medimos o cómo asignamos ese costo va a ser completamente distinto en contratación pública y en contratación privada. En el derecho privado, en la contratación regulada por el Código Civil, no existe una norma que nos diga cómo se asigna el incumplimiento, ni una norma que nos diga este es el valor del incumplimiento. Lo usual es que las partes a través de cláusulas penales definan el costo del incumplimiento y incluso es muy frecuente que el costo no esté definido o que no lo esté con suficiente detalle. La razón es que asignar adecuadamente el costo del incumplimiento es un proceso que también es costoso, que puede ser engorroso, que puede generar incentivos perversos para las partes y entonces, a veces, en muchos casos, simplemente ese costo no se asigna. Por el contrario, existen contratos, como un contrato de construcción entre privados, en los que seguramente la asignación del costo de incumplir estará mucho más detallado que en otro tipo de contratos en los que el valor de transacción o la complejidad del mismo no es suficiente. Entonces, en el derecho privado vamos a encontrar que no hay una regla fija, no hay un estándar fijo, no hay un monto fijo, no hay una forma de cálculo, sino eso va a quedar librado a la voluntad de los contratantes. En derecho público la situación cambia completamente. El costo de incumplir ya está previsto y está previsto desde la norma, porque la norma contempla una evaluación anticipada de cuánto cuesta incumplir el contrato, que se refleja de manera concreta
en, por ejemplo, el monto de la garantía de fiel cumplimiento que, como todos sabemos, se ejecuta cuando se produce un supuesto de incumplimiento contractual. Entonces, todos sabemos que si se incumple un contrato, el costo inicial de ese incumplimiento va a ser 10% del valor del contrato. Pueden además existir otros costos que se contemplan en las penalidades. Y todos sabemos que la penalidad máxima va a ser el 10% de la penalidad respectiva. Entonces, desde la normativa ya tenemos que hay posibilidad de establecer el monto del incumplimiento desde el inicio de la ejecución contractual. Desde que me presento, desde que pienso en que voy a contratar con el Estado, el contratista tiene que tener claro que si incumple es el 10% del valor del contrato porque es el monto de la garantía de fiel cumplimiento que va a ser ejecutada o eventualmente los montos de penalidades que estén previstos en el contrato, ya sea la penalidad por mora o sean las otras penalidades que también están reguladas expresamente en la normativa. Es más, en los últimos años, como todos sabemos, se ha realizado un esfuerzo en incorporar en los contratos de construcción la asignación de riesgos, contemplando expresamente desde las bases cuál es el riesgo que asume cada una de las partes, de manera que, ocurrido el supuesto y producido el incumplimiento, se ha asignado cuál es la parte que asume ese costo si se produce ese riesgo. Se parte de la premisa que esa asignación de riesgo se asigna a aquella parte que está en mejor posibilidad de soportar el riesgo o de evitar el riesgo. Entonces, estamos ante un escenario en contratación pública en el que la normativa ya nos establece unos parámetros de cuánto nos cuesta incumplir. Los contratos a través de las cláusulas penales también, o a las penalidades, también nos contemplan expresamente cuáles son los supuestos y los montos en los que tendríamos que pagar si es que se produce el incumplimiento. Y adicionalmente tenemos este sistema de asignación de riesgos que también es contractual. Es decir, desde el inicio de la ejecución contractual, las partes saben claramente cuál es el costo del incumplimiento. Junto a esto, la normativa de contrataciones contempla la posibilidad de resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho posterior a la suscripción del contrato que imposibilite la continuación del mismo. De manera que estas tres alternativas, el caso fortuito, fuerza mayor o hecho posterior, son elementos, vamos a decir, liberatorios de la responsabilidad. Ahora bien, si vemos este panorama y si nos limitamos a las normas de contratación pública, vemos que de un lado ya hay una tasación de los costos de incumplimiento. Hay una forma ya calculada y entonces el costo de liberarse del contrato o de incumplir ya está previsto y la forma de liberarse del contrato está básicamente establecida. Entonces, encontramos que ante la regulación expresa del derecho público y la normativa del Código Civil, que solo aplica de manera supletoria, tenemos una suerte de un doble sistema que en este caso en concreto tiene reglas distintas. La pregunta es entonces, ¿cómo se aplica o cómo se trabaja con la debida diligencia o la diligencia debida, que en el fondo, para el caso de la contratación pública, es un supuesto o una alegación para liberarse de la asignación de los costos inicialmente realizada por la ley o por contrato? Entonces, es un supuesto que nos va a permitir evadir o evitar el cumplimiento de esta norma siempre que podamos establecer efectivamente que se ha producido una circunstancia, vamos a decir, la más clara es caso fortuito, fuerza mayor o hecho posterior al contrato, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿y entonces cómo aplicamos la debida diligencia? Para responder esto tenemos que tener en cuenta que el Código Civil establece en el artículo 1314 que quien actúa con diligencia ordinaria, quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución, por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Y por el otro lado tenemos el artículo 1320, según el cual actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación
y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos por un lado el concepto de diligencia ordinaria, que si actúo con diligencia ordinaria, no voy a ser imputable del incumplimiento, y por el otro lado dice, quien actúa con culpa leve, quien actúa, se presume que actúa con culpa leve, quien omite aquella diligencia ordinaria requerida por la naturaleza de la obligación. Entonces, ¿qué entendemos? La primera pregunta es, ¿qué entendemos por diligencia ordinaria? Lo que entendemos o a lo que se refiere la diligencia ordinaria es establecer cuál es el estándar de conducta requerido para cada caso concreto, atendiendo a que la norma se refiere a un estándar dependiendo de la naturaleza de la obligación, las circunstancias de las personas, el tiempo, el lugar. Podemos concluir que la diligencia ordinaria es un concepto indeterminado que va a variar, al que le vamos a dar contenido según el contrato u obligación en la que estemos trabajando. En contratación pública, por ejemplo, vamos a ver que no es lo mismo evaluar la conducta ordinaria en un contrato de compraventa derivado de un convenio marco, como todos saben, se hace por catálogo, que un contrato complejo de una ejecución de una obra hidroeléctrica, por ejemplo. La naturaleza y la complejidad de las dos prestaciones es completamente distinta. ¿Cuál es la diligencia ordinaria en la compraventa de un convenio marco? Sin duda, tener los bienes disponibles y el catálogo actualizado en la plataforma. Esa es mi obligación como vendedor de catálogo marco. Solamente tener los bienes disponibles y que mi stock esté realmente previsto en el catálogo. Digamos, es una diligencia, la básica, la ordinaria, la que se exige, de acuerdo, eso es lo que yo necesito para cumplir el contrato. Pero cuando estamos ante la ejecución de una obra compleja, una construcción de una hidroeléctrica, por ejemplo, va a depender del tipo de prestaciones que se van a generar en esa obra. Y además, cuando se van complejizando los contratos, vamos a tener que, por ejemplo, un tema tan simple como la ubicación de una obra nos pone en estándares distintos. Ejecutar una obra en la selva, en nuestro país, en el que sabemos hay lluvia frecuente y abundante, es muy distinto que ejecutar una obra a 4.500 metros sobre el nivel del mar con temperaturas oscilantes y extremas. Entonces, incluso en el mismo contrato, el solo hecho de la ubicación de la obra, por ejemplo, nos marca un estándar de conducta completamente diferente. Un elemento que es muy frecuente en nuestro país, por ejemplo, es la existencia de bienes culturales. Si yo estoy haciendo una obra en el centro histórico de Cusco, evidentemente la probabilidad de encontrar un vestigio arqueológico es no alta, sino altísima. No necesitas cavar 3 metros para encontrar algo. Lo vas a encontrar sí o sí. Y probablemente esa misma probabilidad no sea la misma si estamos en Madre de Dios. Entonces, en cada obra, por las circunstancias o en cada contrato, por las circunstancias propias del contrato, el estándar que vamos a ir ubicando también va a ir variando porque los requerimientos, la naturaleza de las obligaciones que se generan con cada una de las obras va a ser distinto. El nivel de previsión, el nivel de diligencia ordinaria para cumplir las prestaciones va a ser distinto. Cuando nos referimos a las circunstancias de las personas, por ejemplo, en contratación pública se tendrá que evaluar un contratista promedio puesto en las mismas circunstancias y qué es lo que se puede entender o esperar razonablemente de su actuación. Y la palabra razonablemente de su actuación es importante porque recordemos que en contratación pública si bien una parte es el Estado, que normalmente maneja no dependiendo de la especialidad de la entidad, maneja o no maneja la prestación que está contratando, lo cierto es que al frente tiene un contratista que ha pasado un procedimiento de selección en el que ha acreditado tener experiencia en el desarrollo de la actividad. Entonces la pregunta es, si es que estamos ante un contratante experimentado, lo que tendríamos que esperar es que ese contratista actúe efectivamente como un contratante experimentado con las complejidades propias de cada contrato. Evidentemente, vamos a establecer el nivel de diligencia distinto
no vamos a exigir el mismo nivel de diligencia por ejemplo, a un proveedor de convenio marco en el que simplemente se trata de bienes estandarizados, por ejemplo, que a otro de bienes completamente sofisticados, pero lo cierto es que en ambos casos estamos ante un contratista que ha acreditado cierta experiencia en aquella actividad que hace. Entonces, para establecer el umbral de diligencia o el modelo para comparar, es sin duda una evaluación de las circunstancias concretas, de las complejidades concretas propias de cada contrato. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto que creo que es fundamental es el de la prueba. El artículo 1329 del Código Civil establece que se presume que la inejecución de la obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso obedece a culpa leve del deudor. Eso quiere decir que estamos ante una presunción y por tanto una presunción que puede ser destruida con pruebas que digan lo contrario. La norma parte de la premisa que si hubo un incumplimiento es por culpa leve. Entonces, si yo soy demandado por culpa leve, la prueba será relevante para establecer que actuó sin culpa. Si a mí me están demandando, invocando que he actuado con culpa leve y por tanto que soy responsable del incumplimiento, lo lógico será, con la carga de la prueba, acreditar que mi actuación ha sido sin culpa. Pero, ¿qué quiere decir que mi actuación ha sido sin culpa? Por un lado, quiere decir que el deudor cumplió con actuar o cumplió su prestación con la diligencia ordinaria requerida para esa circunstancia, con las circunstancias de la obligación, del lugar, del tiempo, de las características de la persona de esa circunstancia. Entonces, se tiene que acreditar que hay conducta diligente. O otra posibilidad es que la actuación ha obedecido a caso fortuito o fuerza mayor, o un hecho posterior que impida la ejecución del contrato y que más allá de lo que hubiera podido o no podido hacer, el incumplimiento igualmente se hubiera producido porque el hecho que se enfrenta es extraordinario, imprevisible e irresistible. Yo creo que este es un tema particularmente delicado en el momento de análisis. Necesita sin duda un análisis caso por caso, pero me da la impresión de que la dificultad más importante es justamente esta segunda parte, la carga probatoria, porque la alegación soporta todo. Nos podemos, digamos, podemos hacer una serie de alegaciones invocando conducta diligente. La pregunta es, ¿y dónde está la prueba? ¿Cómo pruebo que hubo conducta diligente? Entonces, yo creo que este tema, el material probatorio, perdón, tiene que responder efectivamente a las características de todo medio probatorio, es decir, que la prueba sea idónea, conducente, pertinente, apropiada, de manera que sea posible acreditar este cumplimiento de conducta diligente que nos libere de la culpa y por tanto nos exonere de responsabilidad. Siento que este es un típico ejemplo de cómo nuestros sistemas normativos, es decir, nuestro sistema de civil law está más pegado a la corriente subjetiva y por el otro lado tenemos el derecho, el common law, que está referida más a establecer criterios objetivos y creo que el reto es entrelazar ambos para establecer primero, cuáles son los criterios objetivos que tenemos ante el contrato y segundo, establecer cuáles son las conductas subjetivas que efectivamente se han producido en la realidad. Y esto, creo que el gran desafío es la prueba. ¿Qué cosa se considera probado para ciertos casos? Para cómo acreditamos efectivamente que se ha producido conducta diligente. ¿Y por qué pongo énfasis en la prueba? Porque efectivamente podemos hacer una serie de alegaciones, pero estas alegaciones tienen que tener sustento en algún tipo de medio probatorio. Y creo que ese es el desafío más importante cuando estamos hablando de diligencia ordinaria. Muchas gracias. Espero no haberme excedido en el tiempo que me han dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Becerra. Sí, eh, muy provechosa la ponencia que nos ha brindado, especialmente el énfasis que ha hecho en la carga de la prueba.
respecto y su relevancia al momento de demostrar la debida diligencia. Ello es clave y, claro, sin dejar de lado que cada va a depender del análisis de caso por caso, ¿no? Que también lo mencionaba y es muy relevante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, bien, y esperamos también contar en próximas oportunidades con su ponencia y con sus conocimientos también. Eh, por otro lado, también contamos con el apoyo de la doctora Katy Mendoza, árbitro, quien actualmente es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se dedicada en exclusividad a su labor como árbitro y adjudicadora, además de haber concluido su maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Tiene diversas especializaciones en arbitraje, contrataciones del Estado, gestión en contratación pública y junta de resolución de disputas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. Actualmente se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Árbitros, RNA, del OCE y en diversos centros de arbitraje a nivel nacional, tanto como árbitro como adjudicadora, miembro de la Dispute Resolution Board Foundation y del Club Español de Arbitraje, CEA. Quien nos va a desarrollar en esta oportunidad la pregunta, principalmente, ¿cuáles son los principales problemas de interpretación a la aplicación del orden de prelación normativo al momento de resolver controversias derivadas de los contratos bajo la ley 30.225 y su reglamento? Sin más, doctora Mendoza, les doy la palabra. Muchas gracias, Renato. Y primero agradecer a CAE la invitación a esta sexta cumbre. Llevan 6 años de esta cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje. No me podría causar un poco de gracia y recordar que Shakira está de moda totalmente, porque el lema del evento veía que era las las mujeres no lloran, las mujeres arbitran. Así que es cierto, ¿no? Cada vez más, gracias a Dios, gracias al trabajo de todas nosotras, hay un mayor porcentaje de mujeres arbitrando. Yo recuerdo que años atrás el papel de las mujeres en el arbitraje se limitaba mucho al de ser abogada de parte, que era bastante, o ser secretaria arbitral. Yo comencé siendo secretaria arbitral. Así que eso ha variado, pero todavía hay mucho camino que recorrer, ¿no? Porque inclusive, a pesar de que se ha avanzado, la diferencia en relación a la participación de los hombres y los centros de arbitraje, lo dicen en sus estadísticas, aún es considerable. Así que entre mujeres tenemos que apoyarnos también en esa labor. También me llamó la atención el hecho de ver los participantes y la mayoría son mujeres. O sea, hablamos mujeres y nos escuchan mujeres. Hay que conseguir también que en estos eventos los hombres nos quieran escuchar, porque he visto que las participantes eran puras mujeres y decía, ¿por qué? Pero bueno, poco a poco. Eh, y la verdad, una respuesta concreta, no sé si te la voy a brindar, Renato, pero quizás te cuente la experiencia y a partir de eso cada quien pueda sacar sus propias conclusiones, porque dar una solución única a temas de interpretación legal no es posible. Y siempre, como lo decía María Hilda, tocando otro tema, quizás va a obedecer mucho de los casos, de los hechos que se planteen y cómo sean acreditados, cómo las personas ejercen su defensa durante el proceso, ¿no? Y en mi caso es mucho cómo aleguen, qué alegaciones realicen de orden legal. ¿Y ahí por qué decía esto? Porque responder a tu pregunta implica necesariamente remitirme a lo que dispone el numeral 45.10 de nuestra ley de contratación. Y el numeral 45.10 me voy a permitir leerlo. Señala lo siguiente, y poquito a poquito vamos a ir analizándolo para ver si hay contradicciones o no, y cuáles son los problemas y por qué genera problemas. Porque la pregunta es, ¿qué problemas genera? O sea, ya partimos de la premisa de que sí genera problemas, y cuáles son en la práctica. El 45.10 señala que las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú. Hasta ahí, nada novedoso, todo bien. De la presente norma, una norma de orden legal, de manera inferior a la Constitución, todo está perfecto. El tema sigue cuando establece como tercer orden al reglamento. ¿Y por qué viene el problema ahí? Porque pone después a las normas de derecho público y derecho privado, señalando y englobando en estas materias normas de orden legal, que las pone en una situación inferior a un reglamento. De ahí que el cuestionamiento que se realice a este numeral del artículo 45 es de que contrapone dos principios básicos de derecho, ¿no? El principio de especialidad de la norma y el principio de jerarquía normativa. Pero evidentemente lo que hace esta disposición es priorizar, privilegiar el principio de especialidad.
dejando de lado el principio de jerarquía normativa, que implica una contradicción básica al artículo 138 y 51 de nuestra Constitución, ¿no? Porque establece que ante conflicto de normas siempre se tiene que primar la Constitución, las normas de orden legal y así consecutivamente. Con lo cual, esta disposición, lo primero que podemos concluir es que genera una contraposición de principios donde privilegia el principio de especialidad versus el principio de jerarquía normativa. Pero ¿por qué se incluyó? Esto no es nuevo, ya tiene sus añitos esta inclusión de este numeral. Antes incluía también el tema de que esto era una causal de anulación del laudo, y hubo un largo debate cuando respecto a esto, posteriormente fue eliminado, ya no está consignado, pero igual genera problemas. ¿Pero por qué genera problemas? ¿O por qué se incluyó? Yo recuerdo, ya estoy hablando de bastantes años atrás, el tema de los adicionales. Los adicionales, primero la prohibición fue expresa, después se fue mejorando. ¿Por qué? Porque se fue autorregulando o sobreregulando el tema de la prohibición de arbitrar adicionales. ¿Por qué? Porque los tribunales, al momento de laudar, acudían a normas de derecho privado, al Código Civil básicamente, para otorgar reconocimiento de adicionales que se solicitaban a través de diferentes conceptos. No solo enriquecimiento sin causa, mayores costos, costos adicionales, costos distintos, cualquier nombre utilizaban las partes para reclamar este concepto. Y aludía, y para sustentar estos pedidos, se sustentaban en el Código Civil. Así de que la única manera que encontró el legislador de tener un cerrojo que evitase este tipo de decisiones fue la inclusión de esta disposición. ¿Y qué más incluyó? En la última parte de este numeral señala, esta disposición es de orden público. Entonces, ya no solamente está el hecho de privilegiar el principio de especialidad sobre el principio de jerarquía normativa, sino también está el hecho de generar que esta norma tenga un carácter imperativo. Recordemos que este numeral está incluido en el artículo 45 de la norma que habla sobre la solución de controversias en la etapa de ejecución contractual. O sea, está dicho, ¿sabes qué, señores árbitros? Ustedes no pueden apartarse de esto. Y especialmente está dirigido a aquellos que arbitramos. ¿Y qué hace esto entonces? Es que de todas maneras limita nuestra capacidad decisoria, ¿no? Porque nos dice, ¿sabes qué? Este es el marco, este es el orden. ¿Te parezca constitucional o no? Eso no es un tema de debate. El tema es que debes cumplir este orden. Y esto, en la práctica, ¿qué genera? ¿Qué problemas genera? Está bien, se ha priorizado el principio de especialidad sobre jerarquía normativa y en consecuencia tenemos que tener en cuenta lo que establece el ley y reglamento al momento de laudar. Y después ya, de manera consecutiva, las normas de derecho público y privado. En la práctica, yo quería más comentarles, después de analizar este artículo, es, en la práctica, ¿qué casos vemos? Y yo he planteado dos de ellos, porque en realidad hay más, pero en la práctica, de los que más son recurrentes, y no es que estén solucionados, es el tema de la posibilidad o no, por ejemplo, de reducir las penalidades. Y me refiero en este caso a las otras penalidades. Por ejemplo, un debate es si es que se puede pedir o un contratista podría requerir la reducción de las otras penalidades a las cuales tiene la entidad posibilidad de imponer. Recordemos que la ley de contrataciones por reglamento establece la posibilidad de que las entidades impongan penalidades distintas a la mora. Deben estar previamente dispuestas en las bases, con todo lo que dispone la norma. Pero lo cierto es que la entidad podría imponer otras penalidades. Impuestas esas otras penalidades, ¿puede un contratista solicitar a un tribunal arbitral se reduzcan estas prestaciones en base al artículo 1346 del Código Civil? Esa es la primera gran duda y debate que se genera en algunos tribunales. Algunos señalan, ¿sabes qué? La norma no me posibilita o me habilita a mí como árbitro hacia una reducción de prestaciones. Pues tampoco te prohíbe, pues estamos en normas de derecho público. Se puede hacer solo lo que la norma te habilita a hacer. Y la norma, en ley de contrataciones públicas, establece expresamente, no establece la posibilidad de que los árbitros hagan una reducción en base a la aplicación del Código Civil. Sin embargo, yo sé que en la práctica
Han habido tribunales que se han reducido en base al artículo 1346 del Código Civil. No sé si esos laudos necesariamente hayan sido anulados o hayan sido en su momento cuestionados, pero es un tema que genera debate. El siguiente tema que también genera debate y es en relación a este numeral es el tema de la resolución del contrato. Para todos, la lectura de la Ley de Contratación Pública queda claro que los únicos que pueden resolver el contrato son las partes, ya sea entidad, ya sea contratista, en base a las causales que establece el 164 del reglamento y siguiendo el procedimiento de resolución de contrato que establece el 165. La primera pregunta, comienzo con la pregunta, después le cuento los hechos, es: ¿un tribunal puede ordenar la resolución de un contrato en el cual definitivamente no se ha seguido un procedimiento de resolución, sino que se pide como pretensión que el tribunal declare resuelto el contrato sin responsabilidad de las partes? Es decir, sin seguir el procedimiento del 165. Y ahí ya el debate es mucho más amplio, ¿no? Porque las posiciones sí son más drásticas, ¿no? Porque en este caso sí tenemos una norma que establece un procedimiento de resolución. Y estableciendo un procedimiento de resolución, si un tribunal ordenase se resuelve el contrato sin responsabilidad de las partes. ¿Por qué? Porque carece de objeto. Ponemos un caso concreto. Entidad resuelve el contrato. Contratista inicia arbitraje pidiendo que se declare indebidamente resuelto el contrato. Inicia el arbitraje. Mientras, la entidad contrata con un tercero para el saldo pendiente de ejecución. Así que antes de interponer la demanda, el contratista ya tiene conocimiento que el objeto del contrato ya no se va a poder ejecutar. Podría demandar producto en su arbitraje que además de declararse indebidamente resuelto el contrato, el tribunal ordene la resolución del contrato sin responsabilidad de las partes porque ya no existe objeto ejecutable o física o jurídicamente ejecutable. Y ahí la discusión es amplia, ¿no? Las entidades deducen excepción de incompetencia y le dicen: es que el tribunal, tú no eres competente para ver esto. ¿Por qué? Porque tú no tienes la capacidad de resolver un contrato. La capacidad de resolver el contrato solo lo tienen las partes. Y hacen una mención a las normas de derecho público, entonces que guiarte en base a lo que dice el reglamento de ley de contrataciones, y el reglamento de ley de contrataciones es clara. Solo las partes, no el tribunal arbitral. Hay un procedimiento que no se está cumpliendo, no puede ser de ninguna forma. Sin embargo, en la práctica también conozco de casos donde los tribunales se han arriesgado a resolver el contrato, se han arriesgado porque yo siempre digo, felizmente, que no me tocan esos casos, que te pueden poner en la línea media de cómo resolver, más aún cuando te das cuenta que en la práctica no tiene ninguna lógica que no lo hagas. Porque al final lo que haces es dejar una situación de incertidumbre y sin solucionar la controversia iniciada. Y la entidad no tendría ninguna razón para cuestionarla, porque lo que estás haciendo es darle una solución y evitar que luego de que en el supuesto que se declare indebidamente el contrato, tenga recién que ponerse a resolver el contrato el contratista o la entidad, porque en realidad en la práctica no se puede ejecutar. Entonces, esos son los supuestos o las situaciones en las cuales nos pone esta norma a los arbos. Las posiciones no que ya estén zanjadas. Cada tribunal, de acuerdo a la experiencia, al conocimiento, viene elaborando de una u otra manera. Sin embargo, sí son algunos de los problemas que viene generando la interpretación de este numeral en la práctica arbitral. Espero que de alguna manera estos alcances, esta experiencia les haya servido. Nuevamente agradecer al CAE por la invitación y siempre abierta a las preguntas a lo que consideren, Renato.